tal? ¿Cómo están? Una vez más en Vivencias Victoriosas para JCG Discapacidad Nacional. Tengo el gusto de conversar hoy con una arquitecta con una amplia formación interdisciplinaria en accesibilidad. Es magíster en gerontología comunitaria e institucional, docente universitaria e investigadora. Un gusto conversar y recibir hoy ya nuestra amiga de la casa, la señora Viviana Di Luca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vivi? Bienvenida. Buen día, Moni. Bueno, muchas gracias por el espacio y por compartir siempre estos temas de interés que necesitamos seguir poniendo en la agenda. Por supuesto, y un lujo y un gusto tenerte hoy este ratito. Siempre se está con esta puja del cambio climático, quienes lo asumen y abordan la temática y se ponen a trabajar como quien dice y quienes no. Pero quiero consultarte acerca de cuáles son las acciones más saludables para adultos mayores y personas con discapacidad ante el cambio climático. Bueno, en relación a este tema, la verdad es que son infinitas y infinitas las aristas que podemos abordar, pero en este caso, no, este ratito se lo vamos a destinar a aquellas acciones que están vinculadas a la cuestión del hábitat, específicamente a las cuestiones vinculadas con la vivienda. La vivienda es un lugar en donde la mayoría de las personas mayores pasa mucho tiempo de su vida diaria y en muchas otras ocasiones las personas con discapacidad, depende qué discapacidad y depende qué estadio de la vida, también son personas que suelen pasar un poco más de tiempo dentro de sus viviendas, sobre todo cuando llega la etapa del proceso de envejecimiento, que estamos hablando del colectivo de personas mayores. En este sentido, si nosotros tomamos en cuenta que son personas que son más sensibles a lo que son los cambios de temperatura, a los golpes de frío, a las olas de calor, al cambio brusco de temperatura, a la afectación frente a las amplitudes térmicas. Un día tenemos un calor de 40 grados y a las 3 horas entró un frente de tormenta con viento y bajó radicalmente la temperatura. Entonces tenemos una amplitud térmica de 20 grados en el exterior. Esto afecta muchísimo a cuestiones vinculadas con la salud. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer en las viviendas previendo todo esto? Bueno, ser muy respetuosos con esos espacios que llamamos espacios intermedios. El hall, la galería, el semicubierto, son lugares en los que muchas viviendas, con el pasar del tiempo, con la intención de ampliar metros cuadrados, han ido captando y capturando y llevándolos adentro de la vivienda, en lugar de haberlos dejado como espacios intermedios en esta gradación de espacios de la afuera hacia el adentro. Y esos espacios son los que muchas veces nos protegen del golpe del viento, de la cortina de agua, de la incidencia del sol sobre las ventanas eh, y, y al cerrar esos espacios, el porche, el hall, la galería y meterlos adentro de la casa, nos quedamos sin ese filtro que hace la gradación de espacios. Esto hace que tanto el frío como el calor se sienta muchísimo más. Entonces, esa sería una de las primeras recomendaciones, ¿no? Si en casa tenemos un hall, un porche, una galería, conservémoslo como tal, porque es muy importante frente a lo que es el acondicionamiento climático dentro de la casa. Otra cosa importante que podemos hacer como una acción ya preventiva para colaborar con el cambio climático es ir haciendo un cambio paulatino de las lamparitas, ¿no? Eh, no es necesario hacer el cambio, decir, bueno, saco todo, las tiro, produzco basura y compro todo nuevo. Quizás ir cambiando paulatinamente aquellas que están en los lugares de un uso más masivo de la casa. Entonces, con el paso del tiempo, uno va a llegar a un reemplazo sin que haya sido como una incidencia total el día que uno lo quiere hacer. Otra acción muy concreta en relación a las personas mayores dentro de la casa es la existencia de cortinas, tanto sea cortinas de enrollar para tener un control de la cantidad de luz que entra del exterior al interior, también para proteger el vidrio de la incidencia de los rayos del sol, que eso en verano genera altas temperaturas si el vidrio no es adecuado.
Lo ideal siempre es tener un doble vidrio hermético, que le llamamos DVH, con una cámara de aire que aumenta la protección del sol y del calor, digamos, y del frío. Incluso aberturas como las de PVC de alta prestación o las de aluminio que vienen con lo que se llama ruptura de puente térmico. Estas cuestiones técnicas mejoran el traspaso de la temperatura del exterior al interior, cosa que es muy necesaria tanto para en el invierno conservar el calor y en el verano evitar que ese calor, digamos, entre a la casa y conservar la casa fresca. Cuando esos niveles no se puede acceder por cuestiones económicas, sí es bueno que pensemos en cuáles son las otras alternativas, ¿no? En tener ventilaciones cruzadas dentro de la casa, o sea, en una pared y en una que está opuesta para que el aire pueda correr, la importancia de tener una cortina o un postigo que me haga una protección de la incidencia de los rayos del sol, quizás también el tema de tener una cortina de tela en el interior, también para tamizar la entrada de sol y también para hacer de una interfase en el invierno, cuando el vidrio se enfría y transmite ese frío hacia la casa. Y otra cosa, y muy importante, y como una recomendación muy válida, tanto para el frío como para el calor, es la presencia del cielo raso. Muchas veces, muchas viviendas, vamos a hablar de viviendas estándar, ¿no? Porque si nos vamos al cruce de personas mayores y pobreza, o discapacidad y pobreza, tendríamos que hablar de otras estrategias. Pero una vivienda estándar, muchas de ellas con techo de chapa, tienen un entretecho de madera, quizás pintado o a la vista, que queda muy bonito, pero que a la hora de pensar cómo es el acondicionamiento térmico, el 60% del calor que está dentro de la casa en invierno o de la temperatura externa en verano se transmite a través del techo. Entonces es muy importante que eh, en lugar de hacer tantas otras inversiones en la casa para ponerla más bonita, para mejorarla y demás, podamos pensar en armar una estructura de un cielo raso con una aislación que puede ser una lana de vidrio y eso mejora en un 60% las condiciones térmicas. Entonces, tanto para protegernos del frío como para aislarnos del calor en el verano tan intenso, es un lugar muy bueno, una acción muy interesante que podemos hacer para mantener la temperatura ambiente de la casa en niveles más estables. Digo, es el punto, digamos, de mayor incidencia lo que sucede desde el cielo raso. Y eso, por supuesto, no solamente que genera bienestar a la persona, genera una cuestión de comodidad en la vida diaria, sino que también colabora con el planeta porque se utilizan menos energías para calefaccionar y muchas menos energías para refrigerar. Sí, me imagino que estos cambios son súper interesantes, necesarios también, pero a veces, como bien vos decías, la falta a lo mejor de información, digamos, de poder acceder a estos datos que vos nos estás dando, impiden que a lo mejor se hagan inversiones de esta índole y se utilicen los recursos para otros cambios. O como bien vos decís, para poner más paqueta a la casa y no tener en cuenta esto que es fundamental también para la mejor calidad de vida, tanto de los adultos mayores como de las personas con discapacidad y para todos. La verdad que es sumamente interesante, por eso nosotros queremos siempre difundir y visibilizar estos temas que son tan trascendentes. Antes que a lo mejor desarrolles algo más que es sumamente interesante, quería consultarte acerca de las lamparitas. Vos dijiste hacer un recambio que puede ser paulatina. ¿Cuáles son las que habría que cambiar y por cuáles? Bien, las que tenemos que cambiar son aquellas bombillas que en su aspecto son transparentes, que uno puede ver desde adentro el filamento. Esas son las que tendríamos que ir cambiando con el paso del tiempo por las lámparas LED o bajo consumo. En un momento, hace un tiempo atrás, digo, el primer cambio que empezamos a hacer fue por las lámparas bajo consumo. Hoy las lámparas LED tienen la misma estética de la bombilla común, tradicional que nosotros conocemos,
con esa forma redondeada, vienen como con una capa blanca alrededor que amplía la cantidad de luz que otorga esa única unidad y no tienen un costo muy alto como para ir cambiando de a una con el paso del tiempo. No es necesario hacer el cambio todo junto, porque si uno va y pretende hacer el cambio todo junto, quizás es un montón. Y además son cosas que no requieren la intervención de un técnico, es desenroscar la lamparita, uno la cambia, va y la enrosca y tío, es sencillo. Y es un cambio que si se hiciera a nivel masivo generaría un impacto muy grande. Eh, y bueno, una de las estrategias es hacerlo de manera paulatina. Es Qué cada vez que bueno. vamos al súper, no, compro una. Si todos compramos una, se siente un montón. Sí, sin duda. Y aparte tienen una muy buena durabilidad porque yo también estoy en esta campaña, ya tengo prácticamente todo en estas condiciones. Y realmente es recomendable, es como más sana la luz, parece que no afecta tanto inclusive la visión, a veces los espacios oscuros a media luz que necesitamos para una lectura, para una determinada actividad, requerimos esa iluminación artificial. eh, Al menos a mí me resultan mucho más agradable, digamos, en lo visual. Creo que Sí, cumple una mejora la luminosidad del ambiente y hace que las personas que tienen algunas dificultades en la visión tengan también una visión un poco más clara, más amigable en el entorno. perfecto. Qué lindo todo esto que nos contás porque realmente son como aportes necesarios para la vida cotidiana. No sé si querías agregar algo más acerca de los espacios y digamos, esta prevención acerca de los cambios climáticos que a veces nos afectan tanto a la salud especialmente. Que depende un poquito de todos. Esta es una de las cosas que a veces uno, en términos de política, esperamos que desde el Estado, ¿no? Nos ordenen, nos bajen, porque el Estado como garante de derechos es lo que debe hacer, pero hay cuestiones que dependen de un cambio de actitud colectiva y comunitaria. Entonces, creo que es uno de los puntos en donde podemos, tomando conciencia, podemos hacer un montón. Otra cosa, y no menor, que es el otro aspecto en lo que yo me quería detener, es en las ambiciones inmobiliarias que hace, así como comentaba hoy que en muchas viviendas el porche de acceso o el hall de acceso ha desaparecido porque se lo comió, digamos, del interior de la casa, o las galerías que daban al fondo, se las termina comiendo la casa y lo integran al adentro. Lo mismo pasa, esa misma posición pasa con el terreno absorbente, que es la cantidad de pasto que uno deja en un lote. Hay desde la arquitectura y algunos indicadores que son los que nos dicen la cantidad de metros cuadrados que podemos construir en una porción de tierra y la cantidad de suelo absorbente que tenemos que dejar, ¿no? Sobre esa tierra. Y vemos cada vez más como primero la vereda perimetral alrededor de la casa empieza a tener un contrapiso y un piso, que está muy bien, porque es lo que me tiene que aislar de la humedad de la tierra, pero después empiezan a aparecer que la entrada del auto, que el caminito para llegar a la casa, que me tiene podrido el pasto y no lo quiero cortar más y le pongo un piso, que hago el pasto, perdón que justo entró una llamada acá al WhatsApp, que alrededor de la pileta hago una vereda cada vez más grande y que hago el quincho en el fondo. Entonces, todo aquel terreno que tenía que ser un terreno absorbente empieza a ser un terreno en donde eh, no entra una gota de agua. Entonces, cuando nosotros nos quejamos de que eh, las lluvias, las inundaciones, la falta del desagote y demás, tiene que ver también con las prácticas nuestras de desobedecer o de desatender cuáles son las Soy, recomendaciones sobre estas cuestiones. Entonces, la importancia del valor de los árboles que están plantados en las casas y la importancia de conservar el pasto como terreno absorbente que colabora muchísimo
en todos los aspectos del sostén de la tierra y de los ciclos de humedad, de lluvia y de descarga de agua sobre la superficie de la tierra. Que súper interesante porque es así tal cual, es como que la urbanización va, eh, digamos, avasallando lo que es la naturaleza. En la ciudad, en las grandes ciudades se ve mucho esto, por eso a veces se hacen los emprendimientos de hacer una gran plaza, un gran parque, para un poco conservar esos espacios también de oxigenación. La verdad que a medida que vos lo vas desarrollando es lo que vemos. Y bueno, ojalá que esto nos anime a muchos a hacer cambios, a animarnos, y como vos decías, a veces es más tener la voluntad dispuesta y poder, sin grandes esfuerzos, ir logrando cada uno de estos aspectos que vos nos ibas enumerando. ¿Querés agregar algo más, Vivi? No, yo creo que por ahí está bien. Pequeños Muy cambios bien. en casa, cuidar los filtros y conservar el pasto. Digo, con esas tres tenemos un montón Ya. de trabajo por hacer. Y hay que hacerlo, verdaderamente. Bueno, cuánto te agradecemos este tiempo, y quería enviarte un saludo muy especial de nuestro productor y director, el señor Juan Carlos Gallarín, y de todos los que hacemos JCG Discapacidad Nacional. Y también contarles a nuestros amigos que nos encuentran en YouTube, que ahí pueden suscribirse, poner me gusta, compartir el material, cada una de las charlas, los videos están allí para su información y difusión. También pueden encontrarnos en TikTok e Instagram, siempre como JCG Discapacidad Nacional. Así que los esperamos que pongan me gusta, que nos comiencen a seguir y a compartir el material. Bueno, Vivi, te despido, te agradezco muchísimo. Un gusto conversar así con la señora Viviana Di Luca. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.